Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestra sala de conferencias. Vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda el Creador en esta ocasión para recibir la instrucción directa de Maestro Samael con este tema del despertar de la conciencia. Dice el maestro que nosotros conocemos que estamos dormidos, pero que no lo comprendemos. Vamos a tratar ahora de profundizar un poco en esta obra, en esta enseñanza, para conocer cuál es la causa, el por qué tenemos la conciencia dormida y cómo es que la conciencia de la humanidad terrestre está en una condición de hipnotismo colectivo. Vamos a partir de un hecho antropológico que aparece en el libro sagrado, específicamente en la Biblia hebrea, cuando narra en el Génesis la salida del Edén, este fenómeno maravilloso de la expulsión del Adán-Eva del Edén, o sea, del paraíso terrenal, del paraíso elemental. Y para comprender esto, cae entonces la humanidad terrestre, los Adán y los Eva, no es más que la humanidad de aquella época, la humanidad edénica, es en la última época Lemuria, de la Lemuria. Y entonces, ¿dónde se da entonces este fenómeno antropológico que narra el Génesis, escrito por Moisés? Cae entonces esta humanidad del paraíso elemental de la naturaleza o de la cuarta dimensión a una dimensión inferior, que es la región tridimensional, que ha sido preparada precisamente para un experimento solar, para un experimento divino. Ninguno de los demás planetas del sistema solar tiene habitado la región tridimensional. El planeta Tierra, pues, es un planeta experimental, es un campo experimental de los dioses solares. Cae, pues, la humanidad sacada del Edén, sacada de la cuarta dimensión, para sumergirse en este mundo de 3 dimensiones, que hay entonces quedando, dijéramos, atrapado en lo que se le conoce como el mundo de los sentidos. Es un mundo sensorial. Vamos a estudiar un poquito. En primer lugar, pongamos atención al origen de la Tierra misma, de esta condición. Dice el venerable que la Tierra en principio fue mental, sale entonces del absoluto solar y entonces tiene características mentales, una energía mental. Se mueve, dijéramos, como una sustancia mental. Durante la primera ronda de existencia del planeta Tierra. Durante la segunda ronda es de naturaleza astral, va descendiendo, viene entonces de lo sutil hacia la cristalización de esto. En la tercera ronda es etérica, ya desciende, dijéramos, a la región, y ahí en la región etérica es donde definitivamente se da el descenso de la humanidad terrestre hacia la religión física. En la tercera ronda planetaria, y ahora dice que estamos en la cuarta ronda, es física. Entonces, desciende la vida hacia la región física, tridimensional. Dice entonces también que en la quinta ronda planetaria será nuevamente etérica, irá de regreso, y en la sexta va a ser nuevamente astral, y en la séptima vuelve a ser sustancia mental. Es una humanidad mental, una tierra mental,
de energía puramente mental. No el sepirota nepsa de la cabra. Dice, luego de ser, dijéramos, sustancia mental, la vida de la séptima raza, por ejemplo, de nuestro planeta, se sumergirá nuevamente en el absoluto, volverá otra vez al absoluto. Dice el maestro, vuelve a su protilo original, a su iliáster, al germen de donde salió, a su semilla auténtica. Y eso entonces lo graficamos de esta manera para efectos de didácticos, dijéramos, en este sentido. De hecho, la vida tiende ya a ir de regreso a su origen, de la parte física a la parte etérica. La siguiente raza Coradi será etérica. Ya esta región tridimensional no estará habitada después de la gran catástrofe, de la gran transformación de la quinta raza. Pero entonces, ¿por qué crearon estos dioses solares? ¿Qué quieren? ¿En qué consiste el experimento que están realizando en nuestro planeta Tierra y nosotros somos parte de él? Y el experimento de las jerarquías solares en el planeta Tierra contempla la cristalización de la corteza terrestre en la región tridimensional. Se hicieron primero. De eso hay gran información antropológica que el maestro Samael da, que luego lo vamos a ver en otro tema aparte. Fue necesario entonces sacar a la humanidad del paraíso elemental, conocido como el Edén bíblico, al final de la raza Lemur. ¿Sí? La vida en la región tridimensional sobre la corteza terrestre inicia con la expulsión del Edén, en donde entonces se da el otro fenómeno antropológico muy importante de comprender para que nos vamos, dijéramos, identificando el por qué existe esta condición. El yo psicológico, obvio que no existía en la región elemental de la naturaleza, no existía en la última etapa de la Lemuria, fue apareciendo definitivamente en esa última etapa, que es la que origina definitivamente la transgresión de la ley de la castidad en el Edén. Entonces este yo psicológico toma control de la psique humana en la caída del Edén, ¿ya? En toda la raza, al final de la raza Lemur, en toda la raza Atlante, y tomando mucha fuerza y la máxima fuerza en la actual raza Aria. Estamos al final de este tiempo. De hecho, estamos en los momentos en la cúspide dijéramos, la máxima pervertida del yo psicológico que programa la psique humana. Estamos ya llegando al final de este experimento solar de los dioses sagrados. Así pues, después de esta catástrofe, después de que termine la vida de la existencia de la quinta raza aria, vendrá entonces la raza, la Coradi, que será definitivamente en la quinta ronda planetaria, será etérica. En la sexta ronda planetaria va a ser astral. Y en la séptima vuelve nuevamente a la mente, para luego sumergirse otra vez, convertido en una simiente, en una semilla, en un iliáster, como le llama el maestro Samael, nuevamente en el seno del Creador, ya en la región del absoluto solar. Viene entonces lo que se le conoce como la noche cósmica, el reposo absoluto de todo lo que esto está ahorita ocurriendo. Ahora, en la cuarta ronda planetaria, definitivamente nosotros debemos entender que esto ocurrió históricamente en la caída del Edén al final de la raza Lemur. Luego se desarrolló completamente toda la fuerza del ego en la raza Atlante y se ha desarrollado más aún en toda la raza Aria. Y así es como está. Un momento difícil, complejo, pero muy de máxima perversidad. Todo dice el maestro Samael, la maldad de esta raza ha llegado hasta el cielo. Entonces, ¿qué ocurre definitivamente? Este mundo en el cual nosotros vivimos, el mundo tridimensional, está diseñado de tal manera
de que genera, dijéramos, una atracción, seduce entonces. Queda toda la humanidad atrapada dentro de la seducción sensorial, dentro de esa información, más bien proyección de los 5 sentidos que están definitivamente instalados en nuestro cuerpo para darle forma a este mundo de 3 dimensiones. Y ese es un diseño precisamente que se lo encargaron a Lucifer. Por eso es que aparece la serpiente en ese drama del Génesis, ¿no? Aparece la humanidad, que es el Adán y Eva, y aparece la famosa serpiente, que representa a las fuerzas, a los luciferes de la época, definitivamente trayéndose a la humanidad hacia esta región tridimensional. Este es bien interesante porque en esta región está impregnada una fuerza hipnótica en toda la naturaleza, activa, y es terrible. Eso es lo que genera definitivamente aquella sensación de identificación con lo temporal, con lo ilusorio, con lo que definitivamente no tiene una real existencia. Trataremos de ir explicando esto poco a poco en la medida que vamos profundizando en el tema. Es interesante este diálogo en el Génesis, cuando la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le dice, pero del fruto del árbol está en medio. Entonces la serpiente dijo a la mujer, le dijo que no podían comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y la serpiente cuestiona eso, que es precisamente para seducirlos y traerlos acá. Y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, porque Jehová dice, si comen de ese árbol, es decir, si se fornican, moriréis. Porque la vida en el Edén y en la humanidad eran inmortales, eran eternos, no morían. ¿Entiendes? Esencias libres. Pero claro, al caer de ahí, al caer a esta región, entonces aparece el fenómeno de la muerte, el misterio de la muerte. Entonces, y le advierte que moriréis. Pero la serpiente le dice: no moriréis. Hechos, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, le dice la serpiente, sabiendo el bien y el mal. Y esta es una verdad a medias en realidad, que sí lo es, porque el que sabe comer del árbol del bien y del mal, es decir, de la fuerza creadora, está centrada y depositada en las gónadas sexuales, entonces definitivamente logra la inmortalidad, se levanta de lo de la tierra, despierta conciencia y logra la inmortalidad. Pero no es esa la regla general. Definitivamente nos quedamos identificados con el aspecto totalmente negativo de la fuerza, de la fuerza sexual. Entonces se hunde la humanidad en aquello que definitivamente los luciferes enseñaron a derramar definitivamente las energías. Entonces lo que se produce es la muerte, lo que viene es la muerte. Pero si la serpiente entonces hubiese explicado eso, si transmutáis las energías, es lo que debe hacer. Entonces no moriréis, lograréis la inmortalidad. Es algo bien interesante todos estos aspectos de la vida antropológica. Caemos pues en el dualismo de este mundo. Entonces, en esta región de grandes comparaciones, la ciencia definitivamente en estos tiempos ha alcanzado niveles muy interesantes de conceptualización incluso y de investigación. Me permito ponerles esta cita de un libro de este doctor Eben Alexander, en el libro que se llama La prueba del cielo.
Dice, vivimos en las dimensiones familiares del espacio y del tiempo. Nosotros aquí, contrañidos por las peculiares limitaciones de nuestros órganos sensoriales. Define la vida aquí, en el mundo tridimensional. Y esa es lo que vive, lo que define la vida de la humanidad terrestre. Contrañidos entre las limitaciones de nuestros órganos sensoriales. Y nosotros todo lo que llega y lo que percibimos con los órganos sensoriales para nosotros, esa es la vida, esa es la verdad. Pero no lo es en sí. Entonces caemos en un mundo de impresiones, un mundo impreso previamente, cuyas impresiones están grabadas en el aparato psíquico y que entonces entran en acción definitivamente en los 5 sentidos. Y eso es lo que le da sentido al mundo, vale la repetición, porque lo oímos, lo olemos, lo vemos, lo tocamos, etcétera, etcétera. Y del mundo físico solo conocemos las impresiones, dice el maestro Samael, que es un hidrógeno pesado, 48, pregrabados en la mente. El mundo físico no es tan externo como creen la gente. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. Y continúa, dice, nuestra vida es una serie sucesiva de impresiones que proyectamos en la pantalla de nuestra existencia como una película viviente. Eso es la película. Existimos sobre la corteza terrestre como una película. Cada quien tiene su película y proyecta su película. Y luego, esto es lo que los hindustanes llamaron Maya, ilusión. Maya es un término sánscrito que se traduce como ilusión o espejismos o irrealidad. Designa algo que no es real. En el mundo védico se emplea para hablar de la irrealidad o ilusión del mundo en que vivimos. Nuestro mundo maya es una proyección de la mente. Y esto que estamos hablando ahorita, que estamos diciendo desde el punto de vista más o menos eso, que estamos tratando de profundizar con la enseñanza del maestro Samael, tiene ahora una documentación científica que puede entonces aportar mucho para comprender esto. Nos dice, el maestro Samael dice, este mundo es tan especial y tan diferente a todos los demás, la vida del planeta Tierra es tan diferente de cuando los científicos van a hallar la vida en Marte y en todos los demás, porque la región tridimensional está deshabitada. Tendrían que penetrar con sus rayos y con sus aparatos a una velocidad más allá de la velocidad de la luz para encontrar la humanidad de su pueblo en la 4ª dimensión. Y dice el maestro, es tan diferente que dice que las energías que recibe la Tierra para que pueda existir este planeta vienen de los otros planetas del sistema solar. Repito, pero como nuestra Tierra es tan diferente a los otros planetas, se necesita que esa energía se transforme para que pueda alimentar al planeta Tierra. Y no podría transformarse si no existieran canales por donde las energías pasasen. Vean todo lo que hicieron los cosmocratores para crear este mundo, para cristalizarlo en la región tridimensional. Y dice, téngase en cuenta que la Tierra es un organismo vivo que necesita existir, que tiene necesidad de las energías de la existencia, para la existencia de las energías cósmicas para vivir. Vive. Y continúa en este misterio. Dice entonces, sucede que las energías de los 7 planetas, las energías planetarias de nuestro sistema solar, no pueden pasar así porque sí al interior de la Tierra, debido al hecho mismo de que nuestro planeta es diferente. Es un mundo gobernado por 48 leyes, un mundo completamente distinto a los otros mundos del sistema solar. Eso es importante que nosotros lo vayamos viendo poco a poco. Es un mundo preparado y diseñado de una manera muy especial.
Entonces las energías de los demás planetas no pueden penetrar así nomás, como entra en Venus, en Marte, Júpiter, etc. Dice, es claro que necesita este sistema solar en general, de canales para que las energías cósmicas o universales puedan pasar directamente al interior del organismo planetario. Y no se trata de que pase únicamente, se necesita que se transforme mediante los mismos canales. Solo una energía transformada y adaptada, pues, al organismo del planeta Tierra podría ser útil al mismo. O sea, esto, después de crearlo y de cristalizarlo en la región tridimensional, resuelven el problema de cómo alimentar el planeta, cómo mantenerlo vivo, cómo solidificar la roca y los metales. Y entonces necesitan de canales para transformar la energía que viene del cosmos y transmitirla al interior del organismo planetario. Y si afortunadamente esos canales existen, Dios los creó, están constituidos por la vida orgánica, que como fina película el Logos ha establecido en la costra terrestre. Así pues, la delgada película de la vida orgánica, vegetal, animal y humana, es necesaria para que las energías puedan transformarse y pasar al interior del planeta Tierra. Resuelven el problema de la existencia del planeta, de la vida del planeta, a través de toda la vida que existe sobre la corteza terrestre. Crean esa delicada película que se llama corteza terrestre para transformar la energía que viene del cosmos. Y una vez transformada, nosotros no somos otra cosa más que transformadores, procesadores de alimentos. Se la damos entonces al planeta. Así, de tal forma que nosotros, los seres humanos, somos simplemente máquinas por donde la energía cósmica debe pasar. Lo entendamos o no, lo comprendamos o no. Aquí, ahora, en este instante, estamos transformando esas energías y las estamos pasando al interior de la Tierra a través de nuestro organismo, a las plantas de los pies, ¿no? Y entran, se procesa esa energía y se la damos ya procesada al planeta Tierra. Cada uno de nosotros recibe ciertas cargas de electricidad y de magnetismo que luego transforma inconscientemente y retransmite automáticamente al interior mismo de la Tierra. Para eso existimos. Somos parte de la cadena alimenticia del planeta Tierra. Nosotros, los humanoides, los animales, las plantas, las hierbas, todo cuanto existe, transforman nuestra energía cósmica en diferentes tipos de energía que el planeta necesita para su alimento. Vean entonces lo que realmente somos dentro de este experimento solar, de este experimento de los dioses. Pero ¿por qué crean algo así? Y entonces, ¿por qué quedamos encerrados en una naturaleza ilusoria que no es cierta, pero que toda la humanidad cree que sí, lo es, que es lo único que conoce? ¿De dónde surge entonces ese hipnotismo? ¿De dónde surge esa ilusión de la existencia? Dice el venerable, por doquiera vemos signos de hipnotismo, magnetismo, sugestión, etc. Pero ignoran las multitudes que se hallan precisamente en estado hipnótico continuo. El hipnotizador individual y colectivo tomó la forma del ego, del yo, del mí mismo. Así pues, lo que es peor, la conciencia edénica, lo que éramos allá en la Lemuria, ¿verdad?, quedó atrapada dentro de esa naturaleza inferior, subjetiva, actuando en virtud de la fuerza psíquica que la condiciona. Se encuentra en un estado de hipnosis, duerme profundamente. Eso pasa con la conciencia que teníamos entonces despierta plenamente en el Edén. Entonces, fíjense qué experimento. Entonces, meten a nuestra conciencia, a la conciencia de toda la humanidad, meten dentro de esa naturaleza, crean las tinieblas mismas, que es el yo psicológico, que es el ego en sí,
lo instalan en el aparato psíquico nuestro y dentro de esa tinieblas del yo psicológico queda atrapada la luz de la conciencia. ¿Con qué objeto? ¿Qué es lo que quieren? Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué entonces el tema es despertar de la conciencia? Porque la conciencia a la caída del Edén, con la caída del Edén definitivamente es sumergida dentro de las fuerzas de la inconsciencia o de la infraconsciencia que existe en nuestro aparato psíquico. Eso se llama el yo psicológico. ¿Por qué entonces los sabios hindúes dicen, el budismo, el taoísmo, entre otras tradiciones esotéricas de Oriente, declaran que el mundo tal como lo conocemos a través de los 5 sentidos es irreal? Antiguos tanes llamaban esto. Dicen, vivimos bajo una falsa percepción de la realidad que no tiene nada que ver con lo que existe realmente en el universo sideral. Maya nos limita casi totalmente hasta el punto que la realidad que creemos estar viviendo la defendemos, luchamos, protegemos, trabajamos y hasta ponemos nuestra esperanza en esa ilusión o Maya. Es ilusión Maya. Nosotros no conocemos otra fuerza en la cual entregarnos. Desde que amanece el mundo entero, ya sea cualquier cosa, se levanta y se levanta con ánimo de trabajar, con ánimo que este mundo le resuelva, entonces a uno lo hace y todo. Pero eso viene definitivamente de un programa ilusorio. Esto que los indostanes definitivamente llamaron a través de mucho tiempo el mundo del samsara, ¿no? De hecho, la ilusión misma, que es común a toda la humanidad, sueño hipnótico común a toda la humanidad. Entonces es tan difícil de detectar dentro de la colectividad cuando nos convierte a todos, de hecho, víctimas de esto. Nos creemos todos normales, o la hipnosis o nuestra ignorancia normal. Así es el mundo, así es la tierra. Los hindúes hablaron mucho de esto. El concepto maya es una verdad ratificada por la ciencia moderna, especialmente por la física cuántica. Vamos entonces a todos los avances de la ciencia ahorita, que no es nuestro tema, pero lo vamos a tocar un poco. Lo que la física cuántica ha encontrado y asombrosamente demostrado es que la realidad de la materia es no materia. No materia. La realidad de todo cuanto vemos y percibimos nosotros con nuestros sentidos, la física cuántica demuestra que es no materia, que es solo energía, que cuando van a buscar las últimas partículas, la última pieza, el último ladrillo componente de la materia, lo único que encuentran es vacío. Vacío. El átomo realmente es un espacio vacío. Solo tiene energía. Y si un pedazo de nuestra uña está formado por una gran cantidad de átomos, realmente, y si el átomo es así, pura energía y en vacío, realmente la uña sí que nosotros tenemos y estamos viendo es energía. ¿Sí? Pero ¿cómo es que nosotros vemos eso? ¿Cómo es que vemos la forma? Ese es lo que estamos tratando de reflexionar profundamente. Somos una escuela esotérico-gnóstica. Nosotros tenemos que tratar de profundizar, de ser reflexivos, de ser investigadores. Este concepto definitivamente de Maya debe ser bien escudriñado, para que vamos incluso consultando los detalles más elevados de la ciencia moderna, ultramoderna. De hecho, a estas alturas debo decirlo que hay una ciencia que es muy adelantada, definitivamente una parte de la ciencia investigadora que no es materialista,
que no es dogmática, pero hay una ciencia dogmática que dice que cree en algo que ni siquiera le consta. Esa es la parte científica dogmática, como la iglesia, como la religión dogmática. Pero hay una ciencia y hay una parte de la ciencia que definitivamente están avanzando mucho en la investigación. Maya, pues, es un antiguo concepto de los Vedas, conocido por los sabios de la India. Establece que el mundo material que percibimos a través de nuestros 5 sentidos, que nos parece tan sólido, tan ineludible y con una existencia real, no es sino el reflejo, la proyección cuántica en un universo de energía de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia percepción. Y esto nos mete, por ejemplo, los neurocientíficos a tratar de definir esto, con sus limitaciones, de hecho, va. El concepto de Maya ha sido interpretado como ilusión. Un mundo aparente es una fabricación o proyección de nuestra propia mente. Es más, la neurociencia dice que es el cerebro nuestro el que ha creado al mundo, el que crea esta proyección, dicen ellos, que es el de donde genera incluso hasta la conciencia. Obvio que es discutible y obviamente que no lo compartimos así. Pero están profundizando. Aquí dentro de nosotros circulan distintos tipos de energía, inciden sobre nuestros receptores que están localizados en los órganos de los sentidos, ¿no? Estos se encargan de traducir estos tipos de energía al único lenguaje que el cerebro entiende, los potenciales eléctricos llamados potenciales de acción. Y continúan su investigación. Los potenciales eléctricos son iguales, todos proceden de la retina del oído, ya sea que procedan del oído, de la retina, de la mucosa olfativa, de las papilas gustativas o de la piel. Los mismos procesos, dijéramos, de potenciales eléctricos son el lenguaje entonces que se está generando dentro de nuestro cerebro. En la visión, las radiaciones electromagnéticas de una determinada longitud de onda inciden sobre los fotorreceptores de la retina que traducen este tipo de energía en energía eléctrica en forma de potenciales de acción. Todo está grabado definitivamente y de una manera tan exacta en la anatomía misma del cuerpo humano para percibir y para quedar atrapado dentro de el mundo de apariencia, dentro del mundo de ilusión. Este señor, neurocientífico español, voy a permitirme citar una parte de este libro que se llama El cerebro nos engaña. Dice, ellos le echan la culpa al cerebro, pero no es el cerebro en sí. Obviamente que nosotros con el estudio de la enseñanza gnóstica sabemos que el cerebro solo es un instrumento que sirve para la mente y que sirve para la expresión del yo psicológico. No es el cerebro en sí. Pero claro, el cerebro es aquel gran disco duro, el gran computadora que tenemos instalada ahí. Dice él, el cerebro proyecta al mundo exterior lo que genera internamente y nos hace creer equivocadamente que todas esas cualidades secundarias tienen su origen allá afuera. En realidad, quien ve, oye, huele, gusta y siente es el cerebro, dicen ellos. Los órganos de los sentidos son en lo que a esto respecta completamente neutrales. Luego no existe un mundo exterior, según él, sino varios mundos que dependen cada uno del sujeto que percibe los diferentes estímulos que en él se encuentran. Y este es lo que ya entonces podemos nosotros hacer el símil con las impresiones. Pues nosotros podemos estar 100 personas aquí y tener diferentes impresiones de un mismo fenómeno. Por eso es que existen un montón de mundos y por eso dicen cada cabeza es un mundo, etcétera, etcétera. Esto lo van
estudiando ellos de tal forma que dicen que el cerebro definitivamente es el que ha creado a este mundo y el que nos hace creer que este mundo existe, pero que no existe. ¿Y ellos qué proyecta entonces al exterior? Lo que está editando según la información que le llega, potenciales eléctricos de los sentidos, edita y dice tal cosa es, según estos señores científicos. Continúa ahí de los colores, los sonidos, los gustos y los olores no existen allá afuera, sino que son atribuciones de nuestra mente. Así dije, ahí afuera no existen más que radiaciones electromagnéticas de distintas longitudes de onda que incidiendo sobre nuestros receptores producen potenciales eléctricos que son todos iguales, provengan del ojo, del oído, del gusto, del olfato o del tacto. Y así es como le dan forma, dijera ahí. Pero de una manera en la cual definitivamente ya están afirmando la no existencia de un mundo, la no existencia real de algo así. Entonces, ¿qué si nosotros creemos que sí existe? ¿Qué entonces para nosotros, si para nosotros este mundo es todo lo que conocemos y es nuestra realidad? Dice, la sabiduría gnóstica nos indica que la humanidad terrestre vive en estado de hipnosis colectiva, actuando de manera programada según las leyes mecánicas de la naturaleza, retorno, recurrencia, evolución, involución. Recuerde que retornamos nosotros. Nos llevamos la película cuando desencarnamos y nos la vuelven a colocar para volverla a vivir otra vez, proyectarla sobre el tapete de la existencia nuevamente. Y eso entonces es las proyecciones que traemos nosotros en el aparato psíquico, como criaturas programadas por la ley de recurrir. Y eso obviamente como instrumentos de la ley de causa y efecto, la ley del karma. En este mismo libro que les cito de este señor neurocirujano norteamericano que escribió esta obra, dice, el auge del método científico basado únicamente en el reino físico representa un problema de primera magnitud. Hemos perdido el contacto con el profundo misterio que reside en el centro de la existencia, nuestra conciencia. Este señor, dijéramos, es aquel que está tratando de convencer el escepticismo científico o el dogmatismo científico, tratando de demostrar definitivamente que existe más allá de la información sensorial y de este mundo físico, que existe los cielos, que existe vida después de la muerte, que no termina nada con el fallecimiento y con la pérdida del cuerpo. Así pues, que esto nos debe servir de mucha reflexión para darnos cuenta que nosotros ni siquiera tenemos una mínima reflexión de lo que es el mundo que nos rodea y de lo quiénes somos nosotros, por qué estamos en este mundo y cuál es la razón de nuestra propia existencia. ¿Qué quiere Dios? El maestro dice, el sol quiere sacar una cosecha de hombres solares de aquí, de esta condición. Necesita crear hombres solares y luego de hombres, superhombres, o sea, dioses solares. Dice, la idea no está mala, pero sí difícil. Se trata de un ensayo, y él dice, muy espantoso, por cierto, y bastante trabajoso. En el tubo de ensayos de la naturaleza, eso es lo que quiere crear, hombres solares. Desciende entonces a la humanidad a esta condición, en una condición de hipnosis total, en una condición de vida ilusoria, identificado con algo que no tiene existencia real, para que pueda revertir esa condición, para que la conciencia pueda entonces liberarse de ese sistema de cautiverio, de embotellamiento,
y comenzar el trabajo de regreso hacia la conquista de los niveles del ser. Dice, el sol es depositado pues en las glándulas sexuales, los gérmenes para el hombre. Podrían desarrollarse tales gérmenes si nosotros cooperamos con el sol. Y a esto es lo que le llama esotéricamente el maestro Samael el deber parlok del ser. Nosotros tenemos una esencia aquí y ahora dentro de nosotros que tiene un deber, que tiene una tarea que cumplir y el ser. Dice, ¿cuál es el deber parlok del ser? Es colaborar con el sol para despertar la conciencia y regresar al Padre, a su hogar celestial de donde un día el alma. Ese es el deber, esa es la tarea. Es bueno saber que hoy por hoy nuestro centro de gravedad está establecido exclusivamente en la personalidad. Es necesario que ese centro magnético cambie de lugar, sacarlo de la personalidad y establecerlo en la conciencia. Como lo tenemos establecido en la personalidad, a nosotros lo único que nos interesa es las cosas que le corresponden a la personalidad. Tener esto, tener lo otro, tener buenas casas, tener todo lo que es materia, porque la personalidad se desarrolla en el mundo, sobre la corteza terrestre, definitivamente en el mundo de la ilusión. Tiene su tiempo. Pero debemos nosotros comprender que mucho más allá de la personalidad y de este mundo de los sentidos, mediante los cuales nos ponemos en contacto con el mundo exterior, encontramos nosotros la esencia. No hay duda de que aquellas personas que poseen un centro de gravedad permanente sí anhelan de verdad algo distinto, diferente, algo que no es de la personalidad, sino de su alma. Y por eso tanto que hay tantas citas bíblicas, tantas citas del Evangelio Cristo. ¿De qué le sirve al hombre entonces ganarse el mundo si pierde el alma? El alma no es del ser, otras energías, tipo de energía. En la esencia, ¿qué tenemos? Está lo mejor que poseemos. La conciencia es lo más decente, lo más digno que de nuestro ser, y en ella encontramos múltiples poderes, virtudes y todos los datos para nuestra autorrealización. Fíjense bien que la esencia en nosotros es como un microprograma, un microchip establecido ahí, que si una vez nosotros, a través del trabajo, precisamente de la meditación profunda, se pone en actividad y se abre este programita, encontramos todo lo necesario y toda la información necesaria para la autorrealización. Habla de la esencia y dice, en la esencia está la religión verdadera, el Buda, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro Padre que está en los cielos y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Todos los datos que necesitamos. Y cuando el yo psicológico ha muerto, resplandece en nosotros la esencia. La esencia libre nos confiere belleza íntima. De tal belleza emanan la felicidad perfecta y el verdadero amor. Y ahí ya vamos entonces entrando en materia de lo que sería definitivamente una persona con la conciencia despierta, con la conciencia activa. Cuando el maestro habla de las partículas de dolor de nuestro Padre que está en los cielos, lo encontramos en nuestra esencia. Dice el maestro que cuando nosotros definitivamente la esperanza del Padre, de nuestro Padre, de nuestro real ser, es que nosotros nos levantemos del lodo de la tierra, que nosotros definitivamente encontremos el camino de regreso, como el hijo pródigo de regreso a su casa. Y cuando él ve que definitivamente no hacemos nada por eso, sino que más bien vamos de error en error, hay partículas de dolor de él, partículas de dolor, profundas reflexiones dentro de nuestro Padre, que las deposite en la conciencia para cuando alguien activa la conciencia y la esencia, va a encontrar esos elementos que le van a guiar en el trabajo. Pues necesitamos volvernos como niños para regresar al Edén perdido.
una mente serena, en silencio, nos hace recuperar la inocencia y la autoconciencia infantil. Y este es el principio de poner en actividad esa esencia aquí. Nosotros cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, traemos el 3% de esa esencia activa, despierta, 3%. Y ese 3% es suficiente como para hacer la revolución interior. Pero en la medida que crecemos, de hecho, ese 3% queda eclipsada por la fuerza del yo. Un niño, un bebé recién nacido, no tiene dentro de sí mismo, no tiene instalado el ego. Porque para que el ego se ponga en acción necesita la personalidad. Necesita vivir los primeros 7 años de vida. Y ahí es donde se da entonces la tragedia. Esta esencia, este 3% queda nuevamente tapada, atrapada y sin posibilidad de manifestar. Si alguien con el trabajo sobre sí mismo logra entonces poner en actividad el 3% de conciencia, recupera la inocencia perdida, se vuelve una criatura edénica. Y la mente humana proyecta permanentemente formas ilusorias que nos separa de la realidad. La meditación es la técnica central para conocer la verdad y entonces poner en actividad este bebé que llevamos adentro. Lo primero es comprender la ilusión de este mundo, la cual se proyecta en el escenario de nuestra existencia. Estamos proyectando. Y ahí los sentidos forman todo un equipo. Dicha comprensión nos impulsará al trabajo interior, cuyo objetivo es modificar esas condiciones de vida mecánica. Y por eso dice el Evangelio, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y de hecho, ahí para ascender, lo primero que hay que hacer es poner en actividad esa parte maravillosa que es del ser, que es de nuestro Cristo íntimo. La esencia en sí. Para eso es la meditación, para eso entonces el trabajo de la quietud y el silencio profundo de la mente. Normalmente las gentes no son conscientes de sí mismos. La ilusión de ser conscientes en forma continua nace de la memoria y de todos los procesos del pensamiento. Cuando dominamos la mente, gozamos de los preciosos sentidos y poderes de la esencia, recuperamos la autoconciencia infantil y en la esencia están todos los poderes que alguien puede desear o anhelar o codiciar. En la esencia está la fuerza de Dios, es Dios en nosotros. La conciencia es Dios en el hombre. Se va obviamente creciendo y desarrollando en la medida entonces que se va liberando a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esta esencia despierta. Este niño despierto posee en sí misma bellísimas facultades. Lo que necesitamos es desarrollar la esencia y uno no puede desarrollarla a menos que trabaje sobre sí mismo, a menos que ponga grandes esfuerzos en eso. Una esencia libre manifestándose a través de un cuerpo humano, a través de 3 cerebros, será una esencia naturalmente preciosísima y resplandecerán en la misma los poderes de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la telepatía, de las facultades para el desdoblamiento astral, etcétera, etcétera. El dominio sobre los elementos, la tierra, el agua, el aire, el fuego, el dominio de todo eso. Eso está en la esencia. Son esos poderes que demuestran entonces los grandes hombres de la Biblia, que no les daña el fuego, caminan sobre las aguas, etcétera, etcétera. Pero mucho más allá de estos sentidos mediante los cuales nos ponemos en contacto con el mundo exterior, encontramos eso que se llama esencia. No hay duda de que aquellas personas que ya van despertando la conciencia, que de hecho van buscando entonces cada vez profundizar más en su trabajo interior, hasta que llegan definitivamente a recibir lo que en la enseñanza budista se le llama la iluminación, el éxtasis. Nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre es fuera de toda duda, sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión del conocimiento interior.
totalmente independiente de toda la actividad mental. Es cuestión de la esencia. La mente debe estar quieta. Esto lo dice el maestro Samael en Educación Fundamental. Aprehensión del conocimiento interior es tener plenamente conciencia despierta. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que realmente, ciertamente se ignora. Así pues, ese proceso hay que lograrlo con el trabajo, con el silencio profundo de la mente, que es donde está el movimiento del yo. Ya lo hemos hablado. Ya hemos hablado definitivamente de esas arenas movedizas. Mientras más pensamos, más nos hundimos. Nos hundimos en el dolor y en el sufrimiento, de hecho. Y en la inconsciencia. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento íntegro de sí mismo. Y recuerden a los sabios griegos: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esa es la idea de esta afirmación. En estado hipnótico, la conciencia dentro de la psique humana se procesa obviamente de forma mecánica. Es lo que nosotros vamos sobre la horizontal de la vida que habla la psicología revolucionaria. De forma totalmente mecánica, sin participación de la conciencia. Dicho estado comatoso solo puede comprenderse por medio de la meditación profunda, viviendo de instante en instante, el aquí y el ahora, de instante en instante. Existe, pues, dice el maestro en psicología revolucionaria, un punto matemático en nuestro espacio psicológico, procesándose aquí y ahora. Cada instante, quien aprende a vivir en este punto matemático, despierta su conciencia. ¿Y por qué despierta su conciencia? Porque vive más allá del tiempo y del espacio. Porque definitivamente vive en ese punto, de cada instante, cada momento. Está presente en cada segundo, en cada momento. Entonces tiene conciencia plena de sí mismo. En ese sentido, la luz de la conciencia da el verdadero equilibrio psicológico a quien despierta. Viene a establecer cada cosa en su lugar, y lo que antes entraba en conflicto íntimo con nosotros, de hecho queda en su sitio adecuado. Todo en orden interiormente. La conciencia sabe lo que directamente experimenta por sí mismo. El crudo realismo de la vida, más allá del cuerpo, de los afectos, de las emociones y de los pensamientos. En el silencio profundo de esos tres cerebros, en el reposo absoluto de esos tres cerebros que le dan el movimiento a nuestra personalidad. Ahora, en el terreno de lo práctico de la meditación, tenemos que decir, dice el maestro, que lo que buscamos es precisamente pasar más allá de la mente y de los sentimientos. Por eso se necesita relajar el cuerpo, relajar la mente, y como último quedan relajados totalmente las emociones negativas. Más allá de la mente está la deidad, el espíritu universal de vida, la dicha, el éxtasis y la felicidad íntima. La meditación trasciende el proceso ilusorio de la vida. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca. Vean ustedes por qué existe tanta reacción y tanta oposición al proceso de la meditación. Solo el pensar en irse a poner a meditar ya es un problema, porque el ego reacciona contra eso. Así que nuestra vida definitivamente, o la vida de los seres humanos, es un sueño, pero definitivamente todo el mundo cree que está completamente despierto. Jamás admitiría que está soñando, que vive con la conciencia dormida. Jamás lo admite. De hecho que no. Sin embargo, personas que están haciendo una cosa y están pensando en muchas cosas más. No son conscientes de lo que están haciendo. Pero cuando se tiene definitivamente este proceso de la conciencia, se vibra a tono con el cosmos y con el universo. Porque la conciencia en el fondo la conciencia vibra con todo el universo y el cosmos. La conciencia
definitivamente donde tenemos todos los datos que necesitamos para nuestra orientación psicológica. En la conciencia está la sabiduría. Si nosotros conseguimos liberarla, encontramos al gurú interior, encontramos el guía y encontramos al maestro y está ahí definitivamente en ese porcentaje de luz que tenemos ahí. Cuando la conciencia se emancipa, se hace luz en nuestro interior y las tinieblas desaparecen, dice. Entonces se despierta. Cuando se despierta la conciencia, la luz del ser ilumina nuestra vida, ilumina la vida. Hay los poderes, existen los poderes de nuestra anatomía oculta, de todos los 7 sentidos internos del cuerpo interno. Vamos concluyendo y dice, trabajar conscientemente en los distintos universos paralelos, viajar a voluntad en forma lúcida, brillante y clara para todas esas regiones suprasensibles, solo es posible transformando el subconsciente en consciente. Pleno despertar de la conciencia. Es útil saber que la ciencia mágica del aliento sabiamente combinada con la meditación científica nos permite utilizar ciertas chispas, estrellas, rayos del Kundalini con el sano propósito de lograr el despertar de la conciencia, poner en actividad la esencia donde tenemos definitivamente toda la guía. La conciencia despierta posee facultades superiores a la mente, conocimientos y experiencias directas sobre cualquier fenómeno más allá de la mente. Conocemos la verdad, lo real, más allá de la mente está lo real, está el ser, está Dios. Lo que nos separa a nosotros de lo divinal, de Dios mismo, es la mente animal que tenemos, esa mente que proyecta de instante a instante miles de pensamientos. Los pensamientos son la presencia misma de la inconsciencia dentro de nosotros. No se puede conocer la verdad cuando tenemos una mente reaccionaria, cuando tenemos en la mente una gran proyección. Y no podemos hablar de tener la iluminación y el conocimiento íntegro de todas las cosas, cuando entonces no hemos despertado la conciencia. Quiero reproducir, para terminar, esta especie de poema que el maestro Samael hace para la conciencia. Dice, a la conciencia, conciencia que duermes, qué distinta serías si despertaras. Conocerías las 7 sendas de la felicidad. Brillaría por todas partes la luz de tu amor. Se regocijarían las aves entre el misterio de tus bosques. Resplandecería la luz del espíritu y alegres los elementales cantarían para ti versos en coro. Esa es una definición clara de lo que es la conciencia plenamente despierta. Así entonces, vemos este tema tan amplio y tan profundo que podemos seguir hablando muchísimo más. Pero antes dijéramos, no es solo un elemento puramente intelectivo, razonativo. Necesitamos la práctica. Necesitamos comprender la necesidad del silencio interior. Necesitamos comprender el inmenso poder que encontraríamos más allá del bullicio de nuestra mente. Necesitamos nosotros comprender la urgente necesidad del silencio y la quietud de nuestra mente para despertar la conciencia. Vamos a llegar hasta ahí. Cualquier consulta, con gusto vamos a contestar.